Damos comienzo, como les decía, a la última unidad, la unidad número 5 de esta materia. Y vamos a rescatar 3 jardines que, sin ser jardines acuáticos específicamente, pero sí son jardines que tienen una gran relación con el agua. Entonces, todos son estilos de jardines que podemos armar, podemos trabajar, podemos encontrar. Y un tercero que sería muy interesante y que es una alternativa y que podemos juntarlo y va a tener, vamos a ver que van a tener muchas conexiones con 2 temas que ya tratamos en unidades anteriores, que es las piletas ecológicas y las piletas ecológicas o biopiscina y los jardines de lluvia. O sea, un poco de la mano viene esta tercer tipo de jardín que traigo hoy. Bien, lo que vamos a ver, no vamos a entrar en muchos detalles arquitectónicos y paisajísticos, sino vamos a ver algunas características y algunos rasgos que hacen distintivo y que diferencian este tipo de jardines de otros que podríamos encontrar al momento de diseñarlo. Los jardines que vamos a ver son, como decía, el jardín árabe, el jardín japonés y vamos a ver jardines para depuración de aguas grises, o sea, espacios verdes que podemos armar para mejorar y no tirar directamente al ambiente las aguas grises. Podríamos, ya vamos a ver cuando entremos en detalle, que podríamos asimilar esto y trabajar incluso con aguas hervidas, ya sería un poco más complejo, y creo que como para empezar y como para diseñar, que podamos tratar todo lo que es agua que viene de duchas, de lavado de ropa y de cocina, es una cuestión interesante como para empezar a cuidar un poquito el ambiente y los cursos de agua. Bien, aquí una foto como para empezar a entender qué es un jardín árabe, y siempre que veamos un jardín árabe, el agua es protagonista. Ya vamos a ver que es un protagonista muy importante. ¿Por qué? Porque de donde se originaron los jardines árabes, Arabia, fundamentalmente, Medio Oriente, es una zona con mucho desierto, con muy poca precipitación, con muy poca agua, entonces donde el agua es muy valiosa, no solamente para embellecer las edificaciones, para embellecer los patios, sino justamente para hacer todo un tratamiento del agua, de poder recolectarla, el agua de lluvia, las aguas grises, todo lo que es agua de lavados y que en otros lugares se desechan, aquí se reservan, se guardan, se depuran y se utilizan. Se utilizan para regar las plantas, se utilizan para, incluso para, en algunos casos, para beberla. Entonces, justamente esto surge y la importancia del agua surge ante la escasez del agua en los lugares de origen. Y la premisa de estos jardines, vamos a ver que también esto tiene mucha relación con el jardín japonés que vamos a ver después, es ofrecer al usuario del jardín un espacio de meditación, un espacio de relajación. Aquí hay una serie de diferencias con lo que es el jardín japonés, para qué es creado el jardín japonés, pero en este caso la idea es que la persona que entra al jardín pueda abstraerse la, de la situación, pueda meditar, pueda pensar y pueda eh, mejorar su espíritu y su alma. ¿Cuál es, en un jardín árabe, el diseño de un jardín árabe aprovecha al máximo 3 recursos? El agua, como veníamos hablando, las plantas aromáticas, porque justamente vamos a ver que se usa mucho el color, se usa mucho el aroma, y los pasillos, las veredas, las zonas de caminata, vamos a ver que
cumple una función sumamente importante, no solamente para la función de caminar y para transitar y ir de un lugar a otro, sino que son las que van a delimitar los espacios, pero también van a tener una función esencial en lo que es el manejo del agua. Y lo que le decía, no solamente el agua se usa como ornamento, se usa como lugar de frescura y de movimiento, sino que es una forma también de aprovechar y reservar todo lo que son aguas grises y aguas pluviales. O sea, se reserva la poca lluvia que puede caer, se reserva todo el agua que se usa en lo que es baño, en lo que es cocina, en lo que es lavado de las casas, se va reservando, se va depurando y se vuelve a reutilizar. Entonces está diseñado, cuando yo voy a diseñar un jardín árabe, tengo que pensar si lo quiero hacer estrictamente, tal vez en nuestra zona no sea necesario por la gran cantidad de lluvia que tenemos, por la facilidad que tenemos y el fácil acceso al agua, pero la idea es justamente que cada gota de agua se reserve y pueda ser utilizada y aprovechada al máximo. Les decía, fíjense que aquí podemos ver plantas aromáticas, plantas acuáticas, las veredas que van delimitando y van haciendo, ven aquí, hay toda una acequia que no solamente aporta agua a toda esta zona, sino que es la encargada de recolectar el agua y conducirla a las piletas. Los tres elementos están continuamente presentes. Las plantas acuáticas, por supuesto que juegan un rol fundamental. Porque no solamente como adorno, no solamente como ornamento, sino porque van a ser las encargadas de depurar esas aguas. Por un lado, todos los restos, la tierra y la suciedad que pueda traer el agua de lluvia es retenida y es filtrada por eh, las plantas acuáticas y es depurada, y por supuesto las aguas grises, las aguas de lavado, un poco como pasaban las piletas ecológicas, son filtradas, son purificadas y todos los nutrientes que puede haber ahí son absorbidos por las plantas y de esta forma se mantiene un agua cristalina, clara, limpia, que tal vez no pueda ser reutilizada para el consumo humano, pero es un agua que puede tener muchísimas otras funciones. Eh, Además de que va a crear todo un ambiente donde esas floraciones y ese uso que se hace de ese agua, de ese reciclado del agua para ir regando el resto del jardín, va a hacer que la floración sea muy abundante, sea muy, muy amplia y que atraiga insectos, mariposas, aves, creando, y ya vamos a ver que esta la idea, el diseño está previsto esto, creando lo que sería un oasis en el desierto. Para empezar, si quiero hacer un jardín árabe, necesito un espacio amplio. No puedo hacer en un patio de 2 por 2. ¿Podría ser algo similar? Sí, podríamos asemejar o buscar esto, pero acá necesito espacio. Los árboles son importantes, los espacios amplios para que se puedan desplazar los distintos ambientes, esas veredas que dijimos que iban eh, separando los distintos ambientes y aislando cada sector. Justamente si dijimos que una de las cuestiones era la meditación, la abstracción, es necesario que la gente, los usuarios puedan poco perderse en cada uno de los ambientes. Entonces eso es importante, no lo puedo hacer en un ambiente demasiado chico. Y predominan las líneas geométricas. Generalmente, lo vimos en la primera foto, lo vamos a ver si entramos a internet y buscamos los jardines árabes más famosos, son los de la Alhambra en España, vamos a ver de que son generalmente rectangulares, ¿sí? Pero incluso, más allá de que sean rectangulares, predominan las líneas rectas. Y las plantas características, vamos a ver que son
por un lado, los árboles de hojas perenne, ¿sí? Naranjos, limón, el boj, el ciprés, son árboles característicos del jardín árabe. Las plantas, estamos viendo árboles de fruto, también algunos árboles de hoja caducifolia, pero que van a aportar fruto, como los damascos, como los dátiles. Si bien la palmera podemos hablar si es un árbol o no, en el diseño la consideramos un árbol, los dátiles también son parte importante. O sea que si yo tengo que poner árboles de este tipo, no puedo pensar en un jardín pequeño. Y por supuesto, todo lo que son plantas con flores y plantas aromáticas. Todo lo que es aromática, lavanda, romero, son indispensables en el jardín árabe. Lo mismo que las plantas con mucho colorido y con mucha floración, como las rosas, las azaleas, son plantas fundamentales y que sí o sí tienen que estar. ¿Ven? Aquí podemos ver que el agua siempre en forma de canales, en forma de pileta, en forma de estanque, en formas de fuente pero fíjense que las fuentes impulsan el agua hacia el centro y es recuperado por esta vereda que la va a canalizar y la va a acumular. Acá no se pierde. Todo el agua que cae va a caer sobre una vereda consolidada que nos va a llevar el agua. Y aquí pueden ver lo que es la vegetación, cipreses columnares, bien podados y disciplinados de alguna forma, rosas, azaleas en los bordes y el agua. Y fíjense lo que hablábamos hoy, las líneas rectas, cuadrangulares, pero no solamente el diseño, que es rectangular, sino que fíjense cómo están puestas las baldosas de esta vereda, también siguiendo líneas rectas. Acá no hay zigzag, acá no hay trebolillo, líneas rectas, lo mismo que a la derecha, la pileta rectangular, y a los costados vemos que las veredas también siguen una línea recta. Y si seguimos hilando fino, columnas, arriba el techo, que seguramente está dispuesto para que se trepe alguna vid o alguna otra enredadera, también sigue línea recta. Los cipreses están podados y están, la forma que tienen es columnar, o sea, predominan las líneas rectas, característico de lo que venimos hablando. Otra cosa importante es la iluminación. Tienen que ser, además de lugares amplios y estas veredas y el agua, tienen que ser lugares muy iluminados, ¿sí? Y tiene que haber un juego de sombras y luces para que durante el día ustedes piensen y retrotraiganse al lugar de origen de estos jardines. Altísimas temperaturas durante el día, entonces el agua no solamente aportaba frescura como tal, sino que la sombra era importante. Por eso ese juego de sombras y exposición solar va a hacer que se creen figuras dentro de lo que es el jardín. Y a la noche, el agua, la arena, la disposición va a hacer que también se cree ese juego de sombras y luces con la luna, con las estrellas, va a generar todo un juego de sombras que también va a ser atractivo. O sea, no solamente el diseño, sino buscar ese juego de sombra por un lado para bajar la temperatura, pero también ese juego de sombras y luces para darle mayor belleza y también permitir otra vez esa posibilidad de perderse en ciertos lugares del jardín. Bien, y tenemos que trabajar no solamente en el plano, sino en los niveles. Un jardín árabe va a tener 3 niveles. El primer nivel o nivel de sombra, que son todos los árboles y arbustos altos, que es justamente el que me va a dar esta protección, estas sombras, estos lugares de reposo. Un segundo nivel de las plantas con flores, ¿sí? Donde vamos a poner todas las plantas, no solamente de floración exuberante y mucho color, sino también
todo lo que son las aromáticas. Y por último, el nivel del agua, con los estanques, con las plantas acuáticas, que van a tener una doble función, no solamente aportar colorido, sino como ya vimos, aportar todo lo que es la depuración de las aguas grises y de las aguas pluviales. Pero vayan pensando que cuando yo diseño, tengo que tener en cuenta esto. Los desagües tienen que alimentarme los estanques. Los estanques, una vez que el agua se purifique, tienen que recircular para abastecer nuevamente de agua limpia o potable a la casa y al riego. O sea que el diseño de las cañerías, el diseño del movimiento de agua dentro del jardín, también tiene que ser parte de esa estructura. No puedo pensar solamente en el lugar, en la forma y en las plantas, sino también, y por eso lo traigo, porque no se deja librado, bueno, el agua acá y lo junto en la pileta y después, bueno, si la pileta se llena, se rebalsa y lo perdemos. No, tiene que estar todo íntimamente relacionado para que haya una circulación interna donde cada gota de agua pueda ser aprovechada. Algunas recomendaciones para hacer un jardín árabe, ya vimos, un lugar amplio, no podemos hacerlo en un patio en pleno centro muy chiquito, si el patio es grande sí, pero un lugar amplio. El clima no debe ser demasiado frío, por el contrario, cuanto más cálido mejor. Nuestra zona se presta porque si bien en invierno tenemos temperaturas un poco bajas, no llegan a ser extremas. Eh, las entradas y salidas del jardín poseen muros con puertas, arcos, o sea, todo el diseño de los cercos también forma parte de esto. Y por supuesto apoyarse en las formas geométricas, fundamentalmente cuadrados y rectángulos. El círculo también entra, las estrellas también entran, los triángulos, pero fundamentalmente cuadrados y rectángulos. ¿Ven? No se puede hacer en un lugar chico. Fíjense los cercos vivos, aquí se pueden ver cercos vivos de boj, los árboles altos que me van a aportar sombra, pero que me van a dejar un amplio espacio de luz, el agua que no solamente me está aportando esa frescura y sostenerme las plantas acuáticas y depurarse. Fíjense que esto que ven aquí no es un adorno. Aquí hay un depósito de agua y por aquí una canaleta que me va haciendo circular el agua. O sea, probablemente el agua que se junta aquí, en caso de rebalsar, pasa a esta pileta que puede usarse como pileta de baño o como una pileta para aportar agua a la casa. O sea, todo está interconectado, todo está relacionado. Y lo que le decía, no solamente los cercos internos, ven que me van separando el jardín en partes. Esto podríamos decir que es la zona, lo que tenemos a primera vista, pero aquí aparece otra segunda zona separada por setos vivos, igual que a la derecha. Aquí entre los árboles aparece otra zona donde se pueden ver algunos arbustos bajitos y también separada por cercos vivos. Y el cerco alrededor que me va a hacer de contención de ese jardín. Las palmeras, los cipreses, las plantas acuáticas, los boj, todo lo que veníamos viendo aparece en este jardín. Y el agua, por supuesto, en todos lados. Otra cosa, los bancos. Cada vereda, cada pasillo, cada lugar al cual llegamos después de transitar y pasar de un ambiente a otro, tiene que tener bancos. Tiene que tener lugares para relajarse y para estar. Y la piedra, por supuesto que hoy es costoso y es un poco complicado el manejo de la piedra, pero podemos reemplazarla por cemento, es fundamental. No solamente para las veredas, no solamente para los caminos y para los bancos, sino también para todo lo que son las fuentes, todo lo que son
las construcciones, las pérgolas, la piedra y el cemento son fundamentales. Vamos a ver que, volvemos un poquito para atrás, fíjense que prácticamente no se ve madera, muy poquito, incluso todo lo que es la construcción de la casa, los arcos, esto es lo que vemos, las puertas y las arcadas, los arcos, pero después todos los caminos, las piletas, los bancos, todo va a ser piedra y va a ser cemento, lo cual es lógico. Los árboles no eran una de las cosas más abundantes en ese lugar, en el lugar donde se originaron estos jardines. Bien, aquí podemos ver una pileta con una fuente de piedra, otra vez los cercos alrededor, las rejas, las enredaderas y los cercos vivos, el bosque, otra vez árboles, arbustos y el agua. Bien, hablamos de esto, los árboles, palmeras, limoneros, naranjos, olivos, pinos son los más representativos, los arbustos florales, rosas, hortensias, camelias, jazmines, la flor de pájaro, la estilicia, adelfas, azaleas, fíjense que todas flores, todas plantas con muy buena floración, con muy buenos colores y con mucho aroma. Y dentro de las plantas acuáticas, los nenúfares, los lirios, las calas, las lechugas de agua y las oxigenadoras, que son las que nos van a permitir que ese agua se depure. Bien, acá la idea de lo que es un jardín árabe. Podríamos seguir hablando un montón, podríamos seguir aportando más cosas, pero en definitiva, tres cuestiones: agua, flores y plantas aromáticas. Y un lugar amplio, con muchos sectores donde poder ir cambiando de lugar y ir pudiendo abstraerse y poder sentarse, descansar y meditar. Bien, vamos al jardín japonés. Aquí vamos a ver que algunas cosas cambian. Los jardines japoneses que conocemos hoy y que estamos acostumbrados a ver y que vamos a ver muchas fotos acá, se empiezan a aparecer alrededor del año 600, o sea, tienen bastante tiempo. Y hay un libro un libro de esa época que habla, ya lo vamos a ver nombrado también, que habla justamente de cómo diseñar un jardín de estilo japonés. Los primeros jardines en Japón aparecen no para el uso de la gente, ni siquiera de los reyes ni de los nobles, sino aparecen en los templos. Tienen un origen religioso y vamos a ver que algunas cosas voy a contar acá, pero algunas otras cosas lo van a poder ver en el apunte, que toda o muchas de las cosas están relacionadas justamente con la religión y tienen un origen en la religión. Con esta introducción no podemos menos que decir que el jardín japonés es un jardín espiritual, ¿sí? Hay una estética muy refinada, las formas están muy cuidadas, aunque, aunque si bien vamos a ver que nada queda librado al azar, todo tiene un porqué, todo es totalmente intervenido, pero eh, re- eh, se busca copiar e imitar a la naturaleza. A diferencia del jardín árabe acá, es totalmente asimétrico. No hay, no hay líneas rectas, todo sigue, todo fluye, todo trata de copiar a la naturaleza, las formas son generalmente muy sencillas, pero esa sencillez no hay que confundirla con simpleza. Son sencillos y tienen formas que fluyen, pero son bastante complejos en su diseño. No miren esta foto. Eh, Podríamos decir que es un jardín hecho por el hombre.
y tendríamos que pensarlo un par de veces, pero sí, es un jardín totalmente armado, pero si ustedes se fijan, cada cosa está puesta en un lugar y está podada, cortada y se le ha permitido crecer de tal forma que cumpla una función específica en ese lugar y en ese momento. Los jardines japoneses siempre tienen agua, siempre. Incluso un tipo de jardín japonés, el jardín seco o el jardín de la roca seca, un jardín de tipo zen, donde justamente no se utiliza el agua directamente, pero sí se utiliza la arena para imitar el agua. O sea que el agua siempre está presente. El agua y la piedra. Ustedes piensen que esto tiene su origen, dijimos, religioso, espiritual, y en las religiones orientales, el yin y el yang, la energía fuerte y la energía débil, son fundamentales. Y siempre se está buscando que cualquier cosa que se haga o que se cree tenga el yin y tenga el yang. En este caso, la piedra, ¿sí? Y el agua, los dos elementos opuestos, lo blando, lo duro, lo maleable y lo eh, difícil eh, de modelar. Y se busca ese complemento. Lo que le decía, el agua y la piedra. Y una, una cuestión importante en los jardines japoneses es la presencia de islas, o sea, no solamente el agua, sino también de islas. A ver, si el jardín es chiquito, por ahí esa isla está representada por una piedra, pero en algunos jardines grandes pueden llegar a tener dos o tres islas. Y vamos a ver que eh, incluso hay diferentes tipos de islas que van de acuerdo a cada lugar y a cada jardín. Así vamos a tener la isla montañosa, que está compuesta por rocas verticales, irregulares, la isla rocosa, que es similar pero más baja, ya no hay esas piedras verticales tan altas. Vamos a tener la isla de las nubes, la isla brumosa. Cada una de esas islas tiene un significado y tiene una forma y tiene un diseño característico. Aquí podemos ver eh, una isla que podríamos hablar de esta, una isla de las nubes, de arena blanca con forma redondeada, simulando un cúmulo de nubes. ¿Ven? No es una isla con muchas rocas, ni tampoco es una isla brumosa, que es una isla baja, sin rocas, sin árboles, sin nada. Esto es una isla de ese tipo. Y fíjense que cada cosa que aparece ahí, el pino, las azaleas, están ubicadas de una forma que, que cumple una función que complemente con todo el paisaje de alrededor y que sea lindo a los ojos, pero sin invadir demasiado el resto del jardín. Además del agua, siempre va a haber roca, arena, eh, piedras, son esenciales. Y otra vez, estamos cada una de estas cosas va a tener una representación. Una roca vertical va a representar una montaña, que vamos a ver que todos los jardines van a tener esa roca vertical en algún lugar, porque es la que representa una montaña sagrada para los japoneses. ¿Sí? Y la arena, como les decía, o está como complemento para darle forma a las islas, o aparece reemplazando el agua. Acá tenemos piedras formando un adorno, y aquí eso no es cemento, eso es arena, que todos los días
se vuelve a armar, se vuelve a peinar para que mantenga esa forma, y lo que representa es un río, un arroyo que va fluyendo, y los distintos cuadrados que aparecen van a estar representando los remolinos que forma ese arroyo, porque está representando un arroyo de montaña, como lo podemos ver a partir de las rocas que aparecen aquí al fondo. Esto, y acá atrás, todo esto nos está dando la idea de que estos son montañas y que esto es el agua que viene fluyendo a partir de las rocas. Entonces, como no hay agua, lo hacen con arena. Eh, Al principio, los jardines japoneses copiaron un poco a los jardines chinos. Hay algunas sutiles diferencias eh, que aparecen en el apunte. Yo no las quise traer acá para no demorar tanto la clase, pero hay algunas diferencias entre un jardín chino y un jardín japonés. Entonces, al principio copian. Entonces, los edificios ocupaban un lugar eh, muy importante, que es una de las características de los jardines chinos. La ampulosidad que tenían los edificios, las edificaciones, los palacios, los monumentos, los, los templos. En un principio, y al principio, el jardín japonés aparece esto, y vamos a ver algunos jardines eh, donde prácticamente las construcciones son más importantes que la parte de plantado. Pero después empezaron a desaparecer y se le empezó a dar mucha más, mucho más lugar a todo lo que era el jardín en sí. Incluso lo que se piensa, lo que se busca, es que las construcciones, las arquitecturas, las edificaciones sirvan casi como miradores, que las edificaciones me permitan ver el jardín y no que sean parte del mismo. Eso es lo que empezó a aparecer ya más adelante en el tiempo en los jardines japoneses. Entonces podemos ver, eh, acá podemos ver un templo, me quedó aquí escrito adentro, en las cercanías de Tokio, donde esto es lo que hablábamos antes. Fíjense la construcción, el palacio que aparece en un jardín donde sí, el agua es importante, pero hay poca plantación, hay poco jardín, ¿sí? Con lo que aparece después, y fíjense donde las construcciones me sirven para observar el jardín y no al revés. Los puentes son muy importantes también en los jardines japoneses. Los puentes pueden ser curvos, como este que se ve aquí, pueden ser planos, pueden ser de piedra, pueden ser de madera. Aquí, a diferencia de lo que eran los jardines árabes, la madera tiene mucha importancia, se usa mucho la madera para las construcciones, el bambú, la madera de algunos árboles. E incluso hay algunos jardines o algunos puentes que son de madera y arriba se le pone tierra. ¿Para qué? Para que esa tierra le permita crecer a los musgos y eso le dé un aspecto de antigüedad al jardín. Fíjese que, otra vez, se incorpora el musgo, que en algún momento habíamos hablado de que cuando dimos botánica, ya hace como 3 o 4 años, yo había dicho, los musgos prácticamente no se usan en jardinería, salvo en algunos, para bonsái o en algunos jardines japoneses. No sé si se acuerdan, algunos más memoriosos. Bueno, acá se usa, pero no se usa porque sí, no se usa en cualquier lugar. Se usa en estos lugares para darle ese aspecto de viejo, de antigüedad, de que ha pasado el tiempo y eso, y la naturaleza eh, ha estado ahí, que el hombre no ha intervenido. Recuerden que lo que se busca en este tipo de jardines es justamente que no se vea la mano del hombre, que no se vea la intervención, que pase lo más desapercibido posible. Esto es una linterna de piedra. Las linternas de piedra, eh, que son bastante grandes, son importantes, empiezan a aparecer primero en los templos, ¿sí? En los jardines de los templos. ¿Por qué? Porque eran las que marcaban el camino desde la entrada del templo, de la entrada del jardín, hacia el lugar donde se hacían
los rezos y las oraciones y la meditación. Entonces aparecían estas linternas que son para iluminar, porque aquí adentro se le hace fuego para que puedan iluminar. Empiezan a aparecer ahí las primeras linternas. Bueno, después se empiezan a extender y hoy en todos los jardines japoneses debería haber una linterna de piedra. A veces cuando queremos armar un jardín más pequeño, no vamos a tener esta semejante linterna que debe tener como casi 2 metros de alto, ¿sí? Así que imagínense el espacio que ocupa, sino que vamos a tener linternas más chicas, o incluso hoy aparecen algunas linternas de madera que parecen de piedra y que se usan para diseñar los jardines. Y las fuentes. Fíjense que, otra vez, esto hace reminiscencia a las antiguas tradiciones. A diferencia de lo que todos creen que el té de la tarde lo inventaron los ingleses, en realidad el té y la ceremonia del té, los ingleses se lo copian a los japoneses y chinos, y era una ceremonia muy tradicional, entonces, en los templos. Entonces, fíjense que aparece una fuente de piedra, el vertedero de agua que es de bambú, y un cucharón. ¿Por qué? Porque estas fuentes, en un principio, eh, se ponían en los templos estratégicamente ubicadas para que los visitantes pudieran lavarse la boca y las manos antes de hacer la ceremonia del té. Entonces, por eso tienen el cucharón, ¿sí? La fuente de piedra para lavarse las manos, el cucharón donde se cargaba agua y uno se enjuagaba la boca para poder entrar después a hacer la ceremonia del té. ¿Sí? Esto es una fuente tradicional con la base de piedra y con el vertedero de agua hecho de cañas de bambú y el cucharón también. Hay algunas fuentes que no es este el caso donde la función es esa, sino que algunas otras fuentes, ya totalmente ornamentales, ya no para este uso tan específico, incorporan un sistema de vaivén que utiliza la misma circulación del agua, el agua entra a la fuente tiene esta descarga péndula, entonces cuando se carga, baja, deja caer el agua y por el otro lado, el mismo vaivén hace que golpeen las dos cañas entre sí. Entonces incorpora el sonido de las cañas, de la madera, el sonido del agua, el sonido del agua sobre la roca y casi que tienen los 4 elementos de la cultura japonesa. Las puertas en los jardines japoneses son muy importantes. ¿Por qué? Porque un jardín japonés, siempre ustedes visiten una casa donde haya un jardín japonés o los jardines japoneses típicos, van a ver que están rodeados por una cerca de bambú, de madera, ¿sí? A veces de piedra, no es lo más común, generalmente son de bambú o de madera. ¿Por qué? Porque la concepción del jardín no es para el disfrute, no es para mostrarlo, sino que es para vivirlo y para vivirlo la familia o para vivirlo el templo o para vivirlo el palacio. O sea, lo rodeaban, lo tapaban de la vista del resto de la gente y el jardín japonés puede apreciarse solamente cuando entramos. No podemos verlo de afuera. Entonces, justamente las cercas son muy importantes y también son muy importantes las puertas. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos, esta es una puerta tradicional y también tenemos las puertas tori, que son estas puertas típicas que la vemos mucho, que son así como una especie de A, con el techo curvo y que tienen como una viga en el medio, ¿sí? Pero justamente las puertas son importantes porque nos estaban dando la entrada a ese jardín. Pero bien, no me acuerdo si lo puse acá, pero acá bueno, dice que justamente nada, en un jardín japonés nada está dejado al azar.
Bueno, si se lo cuento ahora, si después aparece lo volvemos a reflotar. El agua en un jardín japonés tiene que entrar, no puede, puede estar quieta, pero si circula, debe circular desde el este al oeste o del norte al sur. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, ambos tienen significados distintos, pero se busca justamente esa mística y ese arte que es el Feng Shui. El este es la casa del dragón verde y el oeste la casa del tigre blanco, los dos animales sagrados para los japoneses. Y si no, del norte, que es el punto cardinal que le corresponde al agua en los 4 elementos eh, de la creencia japonesa, y va hacia el sur, que es el punto cardinal del fuego. Otra vez, el yin y el yang, el agua y el fuego. Por eso, si diseñamos un jardín japonés, tenemos que tener en cuenta esto, si lo queremos hacer bien. ¿Sí? Que vaya de este a oeste o de norte a sur. Bien, acá lo que le decía hoy, el musgo se utiliza a menudo para sugerir que el jardín es muy antiguo, los árboles son cuidadosamente seleccionados, son dispuestos de acuerdo para que justamente esa variación de color que ocurre a través del año aporte belleza y aporte ornamento. Por supuesto que el pino y el loto van a estar en todos los jardines japoneses. El pino representa la longevidad, el loto es sagrado para los budistas, o sea, plantas que nunca deben faltar. Y la poda, esa poda que los japoneses hacen tan bien en lo que es el bonsái, también lo hacen con los árboles grandes. Incluso el bonsái, cuando pensamos en bonsái pensamos en árboles miniatura, bueno, no, hay bonsái que pueden llegar a 2 metros o 3 metros y que también se consideran bonsái, porque el bonsái no es mantener el árbol enanito, sino es todo un arte de podarlo y darle forma a ese árbol para que adopte una forma que o puede tener naturaleza o que es totalmente artificial y es como nosotros queremos. Bueno, acá tenemos una foto donde el pino aparece, ven acá los pinos y los nenúfares y los lotos. ¿Sí? Las azaleas, fundamentales en un jardín japonés. Y además de estas, ¿cuáles son las especies más utilizadas? El bambú, de por sí, sobre todo para delimitar los espacios, y árboles y arbustos de hoja perenne, el pino, el cedro, y otras especies como especies de hojas caducas, pero de gran floración, como el cerezo japonés, el cerezo de flor, el arce y el jingo, que con esos cambios de colores me van a permitir otra vez jugar con los colores y poder ir marcando distintos momentos y distintas postales dentro de lo que es el jardín. Y los peces y otros animales están presentes. Recuerden que cuando hablábamos de los estanques koi, la carpa koi es originaria de Japón, pero en realidad esto viene un poco más lejos, porque las carpas, el uso de peces de colores fue introducido a los jardines por los chinos. Incluso, se me fue el Carasus, fue seleccionado por los chinos a partir de carpas de colores de otras especies. Y otra cosa que aparece mucho son las tortugas y las grullas, pero no vivas, sino que como estatuas, como esculturas. Vamos a encontrar tortugas, vamos a encontrar grullas. La grulla es un animal sagrado también. La tortuga también, al igual que el pino, es elegido por la longevidad y representa la longevidad, o sea que también podemos incorporar estos animalitos dentro de lo que es el jardín japonés. Estos son típicos de los jardines japoneses, las carpas koi. Bien, y ahora salgamos de lo
tan espiritual, que fuimos en profundidad, empezamos con el jardín árabe, que no es tan espiritual, llegamos al jardín japonés totalmente espiritual, para algo un poco más mundano, que es el jardín para depuración de aguas. ¿Sí? Como les contaba, no voy a hablar de jardines de depuración de aguas cloacales o de depuración de aguas de ciudades o de por ahí pequeños pueblos donde tienen un sistema de cloaca, pero después lo terminan llevando a piletones. No, se puede hacer, pero acá vamos a ocuparnos de esos lugares donde por ahí no tenemos un sistema de cloacas, pueblos pequeños o barrios periféricos de la ciudad o country, donde no hay un sistema de cloaca conectado a la red cloacal de la ciudad, y entonces tenemos que mandar nuestras aguas a un pozo negro y tenemos dos problemas, o dos problemas principales. Uno, la contaminación que podemos hacer de napas, y otro, que si empezamos a tirar jabón y grasas, todo lo que son aguas de cocinas y aguas de lavados, vamos a tener un problema, que es que la vida útil de ese pozo negro va a ser más corta, porque se empieza a formar toda una capa bastante impermeable y es muy difícil de poder digerir por los microorganismos, y hace que tengamos que ir pensando en cada tanto ir cambiando nuestro pozo negro. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas aguas que son contaminantes, pero por ahí no son tan contaminantes, que podemos hacer un pequeño manejo? Bueno, armar un pequeño jardín de depuración. Y esto sería algo similar al biofiltro que usábamos en las piletas ecológicas, donde teníamos todo un filtro de piedra con microorganismos que nos iban a degradar todos esos restos y esa materia orgánica, y un lugar con plantas donde iban a absorber todos los nutrientes, sobre todo fósforo y nitrógeno. Bueno, a ver. Eh, esta fitodepuración es lo que, o trata de, al igual que la pileta ecológica, usar las plantas y recrear lo que pasa normalmente en la naturaleza con la depuración del agua. Pero aquí el tema es que le estamos agregando contaminantes que son un poco complicados porque no son naturales. Los jabones no son naturales. Ya vimos que los aceites pueden ser altamente, no sé si lo vimos con ustedes o en otra materia, que los aceites de cocina pueden ser altamente contaminantes porque no son fácilmente digeribles por los microorganismos o les lleva mucho tiempo, entonces contaminan. eh, Hay que hacer un tratamiento especial, y ustedes piensen que sin llegar a eso, cuando nosotros lavamos las cosas de la cocina, estamos acarreando un montón de grasas y aceite al desagüe. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, hay una primera etapa donde las aguas se vuelcan y tienen que ir a un lugar donde hay una primera separación. Algunos restos sólidos más pesados se van al fondo y otros restos livianos flotan. Estas dos capas de material sólido va a quedar en suspensión. Va a ir siendo degradado lentamente, pero no va a ser volcado al ambiente. Es una primera separación. O sea que el agua con contaminantes, con jabones, con restos de eh, restos orgánicos, pelos, una cantidad de cosas, va a pasar a una zona de filtración donde van a estar las bacterias. Y esas bacterias van a descomponer todas estas sustancias hasta nitritos o nitratos y fosfatos, que ahí van a ser aprovechados por las plantas. Aquí el amonio se va a volatilizar, parte de ese nitrógeno que las bacterias degradan se va a volatilizar. Como no tenemos una pileta que se acumule el agua, no vamos a tener problemas de algas, y si proliferan algas van a ser, no vamos a tener, no va a ser un problema porque no tenemos agua que se ponga verde. Entonces,
algunos de esos compuestos de nitrógeno, como el amonio, que eran la materia prima para las algas en las piletas y que producían la eutrofización, acá se volatiliza. Bien. Y lo que buscamos aquí es que la cantidad de contaminantes que vamos a tener en ese agua sea lo menor posible. Que tratemos de eliminar por biofiltrado y por absorción por planta nitratos, amonio, fosfatos, jabones y una cantidad de residuos que van a ir a contaminar cursos de agua, que van a ir a contaminar RAPA. Aquí, hacerle un tratamiento y transformarlo en nutriente para que después las plantas lo puedan acumular, lo puedan absorber. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Primero, un menor consumo energético. ¿Por qué? Porque, y ustedes me dirán, pero si yo mando todo a un pozo negro, y sí, pero cuando el pozo negro se llena tenemos que retirar esos excesos, esos líquidos. Y eso produce contaminación, produce olor, es un camión que viene a sacarlo. Si yo tengo que bombearlo, si yo lo mando a una cloaca, en esa cloaca también hay que hacerle todo un proceso. O sea, hay todo un sistema energético que está consumiendo. O sea que en este caso, esa parte por lo menos está anulada. La tecnología es muy sencilla. Ya vamos a ver que tenemos una cámara séptica y no mucho más. No hay obstrucciones, o si las hay, son rápidamente remediables y no se necesita ninguna capacitación, personas especializadas que no. Esto una vez que se instala y que se pone a funcionar, esto funciona relativamente fácil. Yo dije que se podía hacer para tratamiento de aguas clacales, para tratamiento de residuos industriales, para tratamiento de feedlot. Nosotros acá ahí tenés que tener un par de pasos previos, ¿sí? A esto, que acá lo único que vamos a reciclar son aguas de lavados. Sí se puede, pero vas a tener que tener un paso previo que es justamente sacar todo lo que son heces, todo lo que son lo que es la caca de la vaca, porque eso sí es altamente contaminante y encima puede tener patógenos problemáticos para las personas. Vos pensás que la cepa de Escherichia coli que provoca el síndrome urémico hemolítico y que es bastante peligroso, habita en el intestino de las vacas. Por eso es tan peligroso comer carne picada mal cocida o hamburguesa mal cocida. No está ni en los cerdos, ni en los pollos, ni en las personas. Esa cepa que provoca esa enfermedad específica está en las vacas. Entonces, ahí ya tenés un paso extra, que es primero mandar todos esos restos con la caca de vaca a una primera fosa de decantación, donde se va a producir un tipo de reacción. El agua sobrenadante va a pasar a una segunda fosa y de ahí recién va a entrar al sistema que vamos a contar acá, ¿sí? O sea, se puede, pero necesitas un sistema un poco más complejo. Pero después todas las ventajas y desventajas son las mismas, no habría problema. Pero volvamos al que estábamos hablando, que es depurar aguas grises de uso doméstico. Pensemos en una plantación de cañas, un cañaveral con juncos, con papiros, con otras plantas palustres sobre un terreno de roca. Lo mismo que el biofiltro que teníamos en las piletas ecológicas. Y va a tener cuatro pasos o 4 momentos o 4 acciones este sistema. Una primera parte, como ya vimos, que es la depuración y la purificación de bacterias y microorganismos, o sea, en ese filtro de piedras, en ese filtro de grava, justamente cuanto más porosa, cuanto más pequeñita sea la piedra, mejor, porque más lugar le va a permitir para formar colonias de bacterias que me van a ir degradando toda la materia orgánica que puede venir en ese agua. Por otro lado, aquí, a diferencia de lo que pasaba en las piletas, vamos a tener, el filtro va a tener que ser un poco más
más profundo, un poco más grande, porque vamos a tener una primer filtrado de materia sólida, de restos en suspensión, entre las piedras. O sea, va a ser como una especie de colador esa piedra. No solamente va a darle lugar a que habitan las bacterias y me lo purifiquen, sino que me lo va a colar. Después, todo lo que es las cañas, los juncos, los papiros, la totora, van a producir no solamente que van a tomar los nutrientes y los van a sacar del sistema para crecer, sino también todas esas raíces y ese crecimiento que se produce dentro de esas piedras va a aportar oxígeno, fundamental para que trabajen las bacterias aeróbicas, porque si no, recuerdan que empezaban a aparecer bacterias anaeróbicas que podrían ser patógenas. Y el cuarto punto, lo que ya les dije, o sea, las plantas van a absorber todos esos nutrientes y van a terminar dejando prácticamente, si bien no un agua pura, pero un agua con una carga de contaminantes mucho más baja de lo que habíamos originado en un principio. Eh, Fíjense que estamos hablando de agua de ducha, lavado de ropa o de cocina. No estamos hablando de aguas servidas con materia fecal y con orina, porque ahí deberíamos hacer el mismo tratamiento que habíamos pensado para la pregunta que hizo la compañera, o sea, para un filot. Tenemos que darle un par de pasos previos para justamente filtrar toda esta primera materia orgánica. Pero el agua es recolectada, va a un primer biodigestor donde se produce separado, yo decía, muchos residuos sólidos se van al fondo, otra parte de residuos empiezan a flotar. Cada 2 años hay que hacer una limpieza de esos residuos. Eh, Eso va a depender del tamaño y del uso que le demos, porque también esos residuos que van al fondo y eso que queda flotando arriba se van a ir, van a ser atacados por microorganismos y van a ser desintegrados. Entonces, una parte de acción microbiana también va a haber ahí. Después hay una segunda parte que puede o no estar, pero que es importante, que es una desgrasadora. O sea, es una pequeña camarita que lo que me hace es retener grasa, justamente para que la grasa, que es muy difícil de digerir por los microorganismos, no me vaya al resto del sistema y no me lo tape ni me lo ensucie, sino que quede retenida ahí. Y después sí, ya va al filtro de piedras y finalmente podemos darle, o sea, una vez que pasó por el filtro de piedra y que se purificó, podemos usarla como agua de riego, podemos formar un estanque o podemos infiltrarla en el resto del terreno. ¿Qué significa esto? Que puedo, una vez que pasó el filtro de piedra y que ya tengo un agua limpia, casi como un agua de arroyo, puedo distribuirla, si tengo un terreno amplio, distribuirla en el terreno para que se vaya infiltrando. ¿Sí? Esto se puede hacer directamente dejando que rebalse el contenedor, el estanque o la laguna que yo voy formando, o directamente, una vez que sale del filtro de piedra, conducirlas por caños que los voy a ir perforando. Entonces los voy a enterrar no muy profundo y lo voy a ir distribuyendo para que el agua salga y vaya desparramándose en el resto del terreno. Voy a producir un riego o un aporte de agua más o menos natural. Acá tiene un listado que no es excluyente, pero son las que más se adaptan para esto, las que mejor funcionan. Son plantas que, por un lado, tienen un crecimiento muy rápido y muy voluminoso. Recuerden que necesitamos plantas de este tipo para que puedan absorber todos los nutrientes, ¿sí? Ya lo habíamos visto en piletas ecológicas. Y por otro lado, son plantas que pueden filtrar incluso algunos contaminantes como algunos metales pesados, ¿sí? Pero fundamentalmente son plantas que pueden absorber rápidamente el agua. Los camalotes, la lechuga de agua, el repollito de agua, la lenteja de agua, todas esas flotantes chiquitas, pero que con una alta tasa de crecimiento y
y una reproducción muy rápida. El girasol, que si bien no es una planta acuática ni palustre, es una planta que eh, puede vivir cerca o lo puede utilizar en la zona de descarga del agua, en la zona que ya una vez que pasó el filtro y descargo el agua para que me termine de sacar nutrientes, y como crece, una planta que crece muy rápido y es muy voluminosa, absorbe rápidamente nutrientes. Bueno, la elodea, el carrizo común, van a ver que me faltó una G ahí, Pragmites australis, es, es como una paja, como un pajonal, similar a lo que es la cortaderia nuestra, pero que vive en ambientes más húmedos. Y es una planta típica para todo este tipo de tratamiento. Nuestra querida totora, la cala, por supuesto, la cala es una planta que cuanto más sucia está el agua, más linda crece, y esto es una opinión personal y por lo que he visto, pero pregúntenle a la abuela dónde ponían las calas y van a ver y le van a decir que en la canaleta de desagüe de lavado de ropa. Ahí en el agua con jabón y con suciedad, ahí las calas estaban hermosas. Bueno, el lirio amarillo, el papiro, la avena negra, no la avena común, sino la avena eh, la que es una maleza, la que le decimos cizaña. Esa es una planta que, al igual que el girasol, no es una planta palustre ni de ambientes acuáticos, pero que crece muy rápido y que puede absorber muy rápido todos los nutrientes. Y el bambú, pero ojo con el bambú, que es muy invasora. Bien, como siempre, las plantas utilizadas, como les veníamos diciendo, tienen que tener una capacidad fisiológica de absorber y retener grandes cantidades de nutrientes. O sea, tienen que ser de amplio crecimiento, de rápido crecimiento y con un crecimiento muy voluminoso, porque si no me voy a ver limitado, voy a tener una cantidad de nutrientes que no lo voy a poder utilizar. Si tengo plantas de crecimientos muy lentos, como algunos árboles, que sí, que absorben, pero el crecimiento es muy lento. O sea, yo necesito plantas que crezcan muy rápido, con una tasa de acumulación de hojas muy grande, para que justamente todo el exceso que yo tenga lo puedan eh, absorber. Y algunas plantas que me permitan degradar algunos contaminantes. Bien, y ahora algunos ejemplos. Muchas las conocemos, pero creo que no las habíamos visto a todas cuando vimos estanques y piletas y las piletas, así que les recuerdo algunas. La tipa, la totora, la típica totora nuestra, la tipa tenacísima, que también es como una paja que crece muy rápido. Este que le dicen mordisco de rana o tiene unos nombres así, aparece en casi todas las charcas, canaletas y zanjas de nuestra zona. El lirio amarillo, que no solamente tiene una capacidad de crecer muy rápido y se reproduce muy rápido por rizoma, sino que tiene un colorido muy bonito. La lenteja de agua, esto es una plaga. Recuerdan que la teníamos que tener bastante a raya en los estanques. Bueno, acá crece y nos va a venir muy bien. Este es el Pragmitis. Vieron que allá me había faltado la G. Pragmitis australis. Fíjense que es como una caña, como una paja, crece muy, muy, muy rápido y un volumen gigante. Después viene el problema de qué hacemos con toda esa materia orgánica. El repollito de agua y creo que vamos terminando. Ah, la ledivigia. Esta es muy interesante, es una sumergida oxigenadora, pero aparte tiene la capacidad, ya hemos visto, de fijar algunos metales pesados y algunos contaminantes.